Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. No cabe duda de que vivimos en la era de la inseguridad. Y algunos estudiosos dicen que de la violencia progresiva. Últimos acontecimientos con personas populares, que desde luego esperamos que se restablezcan lo antes posible, nos han devuelto, como ocurre en los medios de comunicación, como en un latigazo colectivo, a una escena que es la peor pesadilla que uno puede vivir. La escena del intruso que se ha colado en tu domicilio. Por desgracia, esa visión la han tenido otras personas, otros hombres y mujeres que ya no viven para contarlo. Esta noche, tengo que advertirlo, es un programa quizá no apto para todos los públicos, incluso sabiendo que el público milenario está ya curtido. Después de 600 programas, 600 en concreto, sí, 601 esta noche exactamente, y 7 temporadas, pero yo estoy un poco sobrecogido porque el motivo de hablar de esta noche yo creo que es diferente a lo que últimamente hemos hecho, aunque el asunto de las mentes criminales sí que ha planeado por este programa en diversas ocasiones. Pero ha ocurrido algo que me gustaría contaros. Cuando nos documentábamos, y yo en un pequeño estudio siempre aprovecho para repasar algunos capítulos de uno de los libros, por ejemplo, que esta noche nos sirve de argumento, pues volví a sentir un escalofrío que parecía olvidado, sobre todo cuando la prensa, de alguna forma, también por circunstancias, casualidades, o por esa ola de violencia o inseguridad que algunos dicen que nos invade, provoca que estemos mucho más sensibles, más permeables a esa sensación terrible que, por ejemplo, un día de 1985, acabado el mes de marzo, tuvieron varias personas en Estados Unidos. Y esta misma noche, hace menos de una hora, tranquilamente, en la penumbra de ese pequeño estudio de grabación, releía el libro del invitado que va a estar con nosotros esta noche, y me ponía en el pellejo de las personas que, en mitad de la noche, quizá a esta misma hora, vivieron algo que ahora quiero contaros. Un clic, el clic de una linterna. Nos despertamos y vemos la cara del diablo. No sabemos cuánto tiempo lleva ahí aguardándonos en las sombras de nuestro propio dormitorio. Quizá no podemos ni dar un grito de terror, no nos da tiempo. Ese individuo alto, de cara cuarteada, huesuda, dientes negros, podridos, pelo largo y lacio, sonríe. Lleva tiempo indefinido merodeando por nuestra casa. La víctima todavía no lo sabe, pero es Richard Ramírez, el merodeador nocturno. Y pensaba hace tan solo una hora cómo se pudo sentir, por ejemplo, Maxim Zázara, una de las 14 víctimas de The Midnight Stalker, el merodeador nocturno. Según los especialistas, un criminal sin pauta, sin móvil, lo más peligroso. Cada noche se ponía sus cascos, escuchaba cierta música e iba a la caza. Cuentan que la policía, cuando entró en aquel mes de marzo, en la nueva casa profanada por este diabólico ser, tuvo que taparse los ojos, porque aquella esposa, su marido también mutilado, tenía los ojos fuera de las órbitas y una gigantesca T en el pecho. En las paredes, varios símbolos satánicos. El merodeador siguió causando el terror y la prensa publicaba retratos robot de algunas personas, solo algunas, que habían sobrevivido a su furia diabólica. La prensa, en grandes titulares, decía: este es el retrato del diablo. La policía y los criminalistas se encontraban ante un caso diferente a todos los demás. Daba la impresión de que el tal Richard Ramírez, como luego fue identificado de forma casi milagrosa, simplemente se inspiraba por
La suerte, la mala suerte, cruzarse con alguien. ¿Cuánta gente salvó su vida por cruzar justo la esquina un minuto antes? Por pasar un segundo antes en el paso de peatones o no detenerse en cierto portal. Vestía de negro, era ágil, se colaba por las puertas y ventanas, nada parecía detenerle y además su furia homicida iba a más. En los últimos crímenes, apareciéndose siempre en mitad de las sombras del dormitorio, esperando un rato a que su víctima se despierte, les decía a veces: arrodíllate y di viva Satán. Al final, cuando fue detenido, Richard Ramírez, uno de los personajes más terroríficos de la historia del crimen, 4 de octubre de 1989, fue condenado a la cámara de gas. Pero él dijo que estaba más allá del bien y del mal, y que nadie lo podía entender. Alzó la mano, esa misma mano que había arrancado ojos, mutilado cuerpos y dejado letras grabadas con algún significado que aún hoy nadie entiende, gritó, desafiante: legiones de la noche, razas de la noche, no repitáis los errores del Night Stalker, y no concedáis clemencia alguna. Yo seré vengado, y sé que Lucifer está con nosotros. Este puede ser un caso de los más extraños. Por fortuna, al mismo tiempo que existen estos individuos diabólicos, existen muchos otros intentando detenerlos. Con algunos de los pioneros en España que han trazado las bases de la investigación criminológica moderna, vamos a hablar, y sé que va a haber muchas preguntas. Antes, para sobrecogernos, para saber que esto no es un cuento de terror, aunque bien lo parece, la voz terrible susurrante del todavía vivo porque aguarda en la cámara de gas, la espera a su turno, Richard Ramírez. El diablo, por fortuna, ya tenía cara y estaba entre rejas. Some serial killers kill prostitutes, some serial killers kill young boys, some serial killers kill homeless people. 1:44, siempre en directo, tocando los abanicos tan diversos y amplios del misterio. Juanma Frasquet en las músicas, en la dirección sonora de este programa, nuestro compañero Carlos Largo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hubo 14 personas que murieron y la última cara que vieron sonreír es la de Richard Ramírez. Vaya pesadilla, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Además, está viendo, y últimamente en los últimos años ha ocurrido en muchas ocasiones, que muchas familias se han despertado, y algunas no, con el rostro de gente ajena, de gente que entraba a sus casas, de gente que los encerraba, incluso pegaba palizas, estamos viendo las últimas noticias, y en algunos casos, por desgracia, los asesinaba. ¿Qué tienen en la cabeza estos individuos? ¿Nacen o se hacen? ¿Se puede realmente llegar a las claves del crimen, a anticiparse a ciertas actuaciones? ¿Cuántas preguntas? Muchas a través de las vías de contacto que ya abrimos, porque además sorteamos un libro excelente. Pues sí, líneas abiertas, 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, vuestras opiniones, y milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a sortear 3 ejemplares de La mente criminal, la ciencia contra los asesinos en serie, escrito por Vicente Garrido. Vicente Garrido es una autoridad en la materia, y un hombre que además sabe comunicar, al que agradecemos profundamente que nos acompañe esta noche. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia, ha sido consultor en las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia en Latinoamérica, ha recibido un sinfín de condecoraciones, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, por su contribución a una justicia más humana. Pero por encima de todo, y me gustaría decirlo porque tuve la oportunidad de conocerle hace no mucho tiempo, me hace mucha ilusión tener este libro, La mente criminal, porque él puso, nunca debe revelarse una dedicatoria, pero de verdad que a mí me emocionó, ¿no? Sobre todo por la autoridad y categoría de don Vicente. Me puso simplemente para Iker: gracias por tantas horas de felicidad. Se refería a nuestros programas, y yo, Vicente, no sé si decirle gracias por tantas horas de escalofríos con La mente criminal. Vicente Garrido, Ser Valencia, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Oye, tremendo. Primero, mucha gente nos dice: vosotros pasáis miedo.
acostumbrados a vernos en historias que tienen que ver con lo sobrenatural a veces, o con tantas y tantas cosas. Y yo intento responder que no hay mayor miedo que al del demonio humano, ¿no?, que todos tenemos dentro, o algunos desde luego tienen de forma casi superficial y les sale y no pueden controlarlo. Pero releyendo de nuevo la historia de Richard Ramírez, de su simbología, de su controlada, ¿no?, forma de actuar, del peligro que supone el azar, ¿no?, de que nos encontremos con alguien y seamos víctima, y la suerte de haber pasado, como decíamos antes, un instante antes y haberlo evitado, ¿no? Toda esa especie de suerte, mala suerte, de que hay personas ahora mismo, quizá pensando como Richard Ramírez, ¿no?, a mí me ha provocado un terror muy superior al de cualquier historia paranormal. No sé si a ti, Vicente, con todo lo que has estudiado, con todo lo que has investigado, a pesar de ser tu material de estudio, también a veces, ¿no?, te proyectas un poco y desde fuera dices, caramba, ninguna película de terror puede superar escenas como las que hemos contado, ¿no? Sin duda, Iker, en tu programa habitualmente tocas todos los ámbitos del misterio y por consiguiente todos los diferentes tipos de escalofrío, en las psicofonías, en las apariciones, en aquellas experiencias que nos revelan que hay un mundo oculto. Pero probablemente, como tú muy bien has dicho, el miedo mayor viene de la proximidad, de la persona que puede pasar por tu lado, puede tomar un café enfrente de ti, puede subirse al autobús, puede estar contigo en el metro y sin que suceda nada extraordinario, horas después puede convertirse en un asesino implacable como Richard Ramírez, un hombre de tez latina, de aspecto que no puede diferenciarse sobremanera, aunque efectivamente tiene unos rasgos definidos, pero como miles o millones de personas, y que sin embargo, como tú muy bien has relatado, durante varios años en la zona de Los Ángeles se convirtió en una especie de pesadilla en el espejo de la modernidad, donde se reflejaba pues la capacidad de terror que tiene el psicópata asesino en serie moderno. Lo que hace Richard Ramírez, además, y eso es otro elemento que añade más escalofrío y más terror, es explicar a través de diferentes entrevistas, como cuento en el libro, por qué lo hace, qué es lo que siente, qué es lo que anhela, y tuvo la, entre comillas, gentileza de darnos algunas claves para comprender su modus operandi, para comprender su mentalidad, y como otros asesinos nos permiten aventurar, porque es muy difícil saberlo con exactitud, pero nos permite aventurar algunas de las tremendas motivaciones y de los tremendos anhelos que tienen estos asesinos en serie. Otro gran maestro del mundo del terror, visto desde otra perspectiva, quizá la misma, quién sabe, es Andreu Martín, que hace el prólogo de este libro que hoy sorteamos, La mente criminal, y además tenemos la oportunidad de preguntar a Vicente Garrido, cosa que no se produce todos los días, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos una pequeña aula del mundo de la criminología, de una de las máximas autoridades, y muchos amigos, estoy seguro, Vicente, te van a trasladar preguntas. Tenemos más amigos de nuestro equipo que están aquí muy atentos, pero antes, bueno, Paco Pérez Caballero, hijo de otra autoridad, de Paco Pérez Avellán, y miembro de nuestra familia. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Caramba, con Richard Ramírez, yo creo que no he exagerado un ápice eso de la T. Los ojos, incluso, es que hay cosas que no me atrevo ni a contar. Es que él cogió uno de los ojos con una cucharilla y mandó en un sobre a la casa esa, al día siguiente el ojo en un sobre, según cuentan. Bueno, ¿qué puede tener? ¿Cómo puede tener tanta podredumbre un ser humano dentro para hacer eso? Yo creo que además tenemos la posibilidad, gracias a las nuevas tecnologías, de que cualquiera desde su casa puede contemplar el rostro de Richard Ramírez, verle hablar, ver esos ojos que tiene, estudiarle, pensar por qué tiene tantos y tantas admiradoras, por qué hay personas ¿Admiradoras? Por supuesto, muchísimas. Durante el juicio, por ejemplo, él se jactaba de que tenía una legión de mujeres que iban a ver el juicio para verle a él, que se sentían poderosamente atraídas por él, por su mirada, por esa mirada hipnótica, por ese discurso quizá sin sentido, pero que tenía una indudable fuerza y que desde luego pues conviene estudiar para poder prevenir lo que nos pueda venir en el futuro. Esta noche vamos a aprender muchas cosas, que es lo que nos interesa y lo que siempre queremos hacer, a pesar de escalofriarnos, pero de verdad. En el prólogo que decía de Andreu Martín, de este libro, del doctor Vicente Garrido, se cuenta algo que, vamos, es como el ABC, pero contado tan claro, tan pautado, el ABC de la criminología, o de la sensación de miedo que tiene el ser humano a los que parecen distintos y atacan, ¿no? El libro de Vicente empieza así: este es el libro del miedo. Las páginas que siguen son un catálogo de monstruos que han vivido o todavía viven entre nosotros.
Seres humanos que un día salieron a nuestras calles para cazar a otros seres humanos, a los que no conocían. Y los agredieron, violaron, asesinaron, y en ocasiones incluso los descuartizaron y se cebaron en sus cadáveres. Forman parte de una realidad que está ahí, al otro lado de la puerta, y todos lo sabemos, y debemos saberlo, aunque nos gustaría ignorarlo, y a veces tratamos de olvidar con un banal y frívolo eso solo le sucede a otros. Vicente, bueno, con Richard Ramírez, que es una figura que si uno lee un poco su biografía, pues es difícil de olvidar y se le queda también como una pesadilla remanente. Primero, el pájaro sigue vivo. Lo de que tiene admiradoras es que no me lo puedo creer, Vicente, aunque sé que es verdad. Y lo que sí sé y podíamos contar es cómo también la casualidad, menos mal, ¿no?, a veces actúa a favor, porque hubo un momento en ese increchendo de violencia terrible que la policía no sabía qué hacer, ¿no? Claro, porque Richard Ramírez, en este sentido, tuvo una virtud que otros asesinos no han tenido, y es que su modus operandi era muy cambiante. De hecho, a mitad de su carrera de crímenes parece ser que ya se concreta en una manera particular de matar, porque básicamente los asesinos en serie están buscando el modo perfecto con el que satisfacer su fantasía, algo que es del todo imposible, porque esa fantasía es un ideal que nunca puede ser completamente realizado y satisfecho. Por eso el asesino una y otra vez mata, porque quiere copiar esa fantasía, quiere hacer la realidad y nunca lo logra. Pero a mitad más o menos de su carrera criminal, él de algún modo ya se especializa en entrar en hogares donde hay un matrimonio. Él lo que hace es neutralizar al marido, normalmente de una manera muy violenta, lo mata, en algunos casos lo deja vivo mientras viola y mata a su cónyuge, y básicamente lo que intenta es una especie de escenario. Lo que él encuentra más satisfactorio para su modus operandi al final es tener ese pequeño escenario de el matrimonio donde el marido ve la tragedia que él tiene preparado para la mujer. De tal manera que, como creo recordar que comentamos cuando nos conocimos, Iker, en tu programa de televisión, Richard Ramírez lo que hace es trasladar el terror que introdujo Jack el Destripador en la época moderna y lo traslada a lo que es ya la época contemporánea. Si Jack el Destripador estableció el arquetipo para siempre de ese asesino que surge de la sombra, esa persona enigmática que cierra una amenaza formidable en cualquier esquina y que te sitúa como una persona desvalida fuera en el exterior, la calle oscura como mortaja de una muerte sorprendente y terrible. Richard Ramírez lo que hace es que introduce ese personaje dentro de la casa, y por eso nos aterroriza mucho más que Jack, porque la casa, el santuario, el lugar donde nos podemos sentirnos recogidos y protegidos, en aquellos años fueron considerados tan terroríficos porque precisamente esa casa dejó de protegernos. El propio demonio entraba en nuestra casa y preparaba para nosotros un ritual de muerte como nunca más se había podido observar. Así cuenta las cosas nuestro amigo Vicente Garrido, que repito es una auténtica autoridad mundial en la investigación criminológica, y quizá podamos aprender. Luego vamos a contar cómo se atrapa a Richard Ramírez, cómo la casualidad va a favor de obra, y menos mal, porque si no ¿hasta cuándo sigue el asesino en serie? Es cierto, Vicente, que algunos incluso llegaron a dejar notas, en otros casos, o peticiones de que por favor atrápenme, o señales muy evidentes, porque sabían que ese demonio les impulsaba a matar y que no iban a parar. No es habitual, Iker. En general, el asesino en serie, como luego explicaremos probablemente a lo largo de este programa, el asesino en serie lucha por ser una persona diferente. Él quiere encontrar su auténtica naturaleza. Por desgracia, es la naturaleza del terror, es la naturaleza de la muerte sistemática, y por consiguiente es la propia depredación del ser humano. Pero es cierto que en algunas ocasiones, por razones que realmente no llegamos a comprender, algunos asesinos tienen gestos, no vamos a llamarles de piedad o de compasión o arrepentimiento, pero es como si en esa especie de mente gobernada por las tinieblas y orientada a la destrucción del ser humano, en determinados momentos hubiera una chispa donde por algún motivo pudiera solicitar o reclamar que alguien por favor detenga esta cuestión. Y efectivamente en algunos casos ha habido alguna nota en este sentido, ha habido alguna petición, ha habido, como en el caso
del famoso asesino Ed Kemper, incluso la propia llamada a la policía para entregarse. El propio asesino de La Baraja en España, sin ir más lejos, se entregó él mismo. En algunos casos ocurre efectivamente el fenómeno de que él mismo ayuda a que se acabe esa terrible carrera, pero no es lo habitual. El asesino en serie, aun cuando deje de matar, procura vivir con los recuerdos que ha almacenado durante el resto de su vida, porque eso es lo que constituye su vida auténtica. La vida falsa, la vida como el disfraz, es justamente la vida convencional. El asesino en serie que deja de matar y no es capturado vive del recuerdo, porque esos recuerdos han constituido su mayor experiencia que ha podido nunca acumular. Y en algunos casos, felizmente en este libro lo puedo contar, porque es un libro del terror, pero también de la esperanza, porque cuento cómo la ciencia ha ido considerando a lo largo del tiempo determinados hitos o puntos de inflexión para capturar a los asesinos, son capturados, son detenidos, y gracias a eso podemos escribir este libro y otros muchos donde arrojar algo de luz a este terrible problema. Paco, por cierto, que precisamente esta misma tarde hemos tenido una comida de equipo en ese templo, que es curialense, que es charolés, y se iniciaba una tertulia entre todo el equipo de que las personas, por ejemplo, que han provocado ahora estas agresiones casi criminales, ¿no?, a un célebre productor televisivo, José Luis Moreno, claro, están tomándose un café en cualquier sitio ahora mismo. La mirada del asesino en serie es diferente. Paco, tú, aunque sea brevísimamente, tú has visto, por ejemplo, te has cruzado la mirada también como reportero con el asesino de La Baraja, y me contabas que esa mirada no la podrás olvidar nunca. No, a mí eso me marcó. Yo estaba con todos los compañeros en el juicio del asesino de La Baraja, esperando a que lo subieran desde el calabozo. Y bueno, pues estas cosas de que no sabes muy bien dónde ponerte, y me coloqué por error al lado del ascensor donde traían al preso, y tuvimos un contacto visual muy cercano, y era una mirada que helaba la sangre. Yo creo que la mirada de los asesinos, por ejemplo la mirada de Charles Manson, inolvidable, la mirada del propio Richard Ramírez, o la mirada del asesino de La Baraja, son intensas, diferentes, aunque la mente del criminal quizá no esté tan lejos de la mente de una persona normal, y eso es lo más terrorífico. Tenemos una hora para hacernos preguntas, para que nos hagáis preguntas a través del 7640 y de milenio3@cadenaser.com. Están llegando muchísimos mensajes y seguro que todos van intentando saber qué nos diferencia, ¿no?, a los que somos capaces de no matar, de reprimir ese instinto que debe venir desde el hombre de las cavernas, y a esos otros que salen a cazar seres humanos como ellos, ¿no? Y contaremos también cómo por fortuna se atrapó a algunos de los grandes criminales, y cómo la ciencia, la psiquiatría, el mundo de la investigación forense y criminológico ha intentado llegar a una solución por el bien de todos. Tenemos una hora de clase sobre estas materias de las que casi nadie habla. Esta mañana he hecho una visita a tu casa después de que te fueras. Quería hacer el papel de marido y degustar la vida de un hombre sencillo. ¡Tírala! No lo he conseguido. Así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza. ¡Bill! ¿De qué coño está hablando? Dame la pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos, tira la pistola. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído? Lo he hecho porque envidio tu vida. Tira la pistola, David. Parece que mi pecado es la envidia. 2 y 8 minutos. 8 grados, Estudio 1, Milenio 3, y muchísimas preguntas en el 7640 que nos gustaría examinar simplemente ahora, en una primera ojeada, algunas de ellas como batería de qué piensa, cómo está desensibilizado nuestro público con este tema. Pues la verdad es que hay muchas preguntas y también muchas opiniones, e incluso algún caso de personas que han sido atacadas en sus propias casas. José de Burgos nos dice: ¿es cierto que todos somos psicópatas? Los humanos somos depredadores y nuestro ego y megalomanía puede con nuestras enseñanzas adquiridas. Menos mal que hoy he tenido turno de tarde en el hotel donde trabajo, porque estoy en la cama tapado hasta los ojos, nos dice Ángel desde Salamanca. En mi casa entró alguien de noche. El perro estaba muerto, apuñalado, pintadas siniestras en la pared y nevera vacía. Despertamos arañados y atontados, nos dice Pedro desde Jaén. Qué curioso, porque Richard Ramírez hacía eso de vaciar la nevera de vez en cuando y comer tranquilamente viendo los cadáveres que había dejado, y también dejaba una serie de simbologías en las paredes.
Paula desde Madrid dice que hizo un curso de criminología, que estudiaron a Ramírez y una mente maléfica pero brillante. Quiero saber más. Este es un mundo tan interesante. Qué injusto que tengamos que vivir con el temor de que hay gente tan desalmada. Y lo peor es que ese Ramírez tenga seguidores. Un saludo a la buena gente, nos dice Patri desde Málaga. Ted Bundy recibía 200 cartas de admiradoras al día y eso que mató a más de 30. Por cierto, Carmen, también, que no se nos olvida, va a ser un gran sorteo y queremos conseguir saber para vosotros cuáles son las 7 maravillas del mundo del misterio. 7 maravillas del mundo del misterio, Carmen, ¿cómo van las votaciones? Empezábamos de forma casi casual en León hace una semana, vamos a estar todo este mes y nos está dejando a la gente sorprendida. ¿Cómo va el ranking? Pues mira, empatados van la Sábana Santa, el Triángulo de las Bermudas, con 18 votos cada uno, y luego le sigue pues las pirámides de Egipto, el Escorial, las caras de Belmez, la vida y el cerebro humano, la casa de Amityville. En fin, si escucháis algún sonido extraño, no os llevéis un susto, Porque aquí en este estudio pasan cosas a veces extraordinarias. Vicente Garrido nos acompaña, autor de este libro que hoy sorteamos, La mente criminal, la ciencia contra los asesinos en serie. Vicente, ¿y este Richard Ramírez, al final, cómo lo capturaron? Porque parece que la dactiloscopia, de alguna manera, y la computerización de datos, de forma casi milagrosa, nos dio una clave, ¿no? En efecto, en el caso de Ramírez es el primer caso en el que hay constancia pública de que se captura un asesino en serie por la utilización del ordenador. Hacía poco que habían colocado un sistema para rastrear o buscar los contrastes entre las huellas tomadas y las huellas registradas en los ficheros por los antecedentes, y hacía muy poco que habían entrado las primeras oleadas de fichas de personas que estaban registradas. Lo curioso es que Richard Ramírez entró por muy poco, porque el fichero solo empezaba a partir un año determinado, y Richard Ramírez era tan solo un año posterior al comienzo de esa introducción de datos. Y en efecto, lo que podía haber sido una laboriosa tarea de contraste, cotejando esa huella que encontraron en un vehículo de Richard con todas las huellas donde había antecedentes, se hizo de una manera muy rápida gracias precisamente al ordenador, algo que previamente se había intentado hacer con Ted Bundy, pero que en aquel caso no dio resultado, aunque sí que es verdad que en el caso de Ted Bundy su nombre aparecía en el nombre de los sospechosos que estaba manejando el ordenador. Pero sí, esta es la primera vez en que la informática, junto con la dactiloscopia, consigue identificar con rapidez y posteriormente preparar un operativo para capturar a Richard Ramírez, que por cierto fue capturado prácticamente por los propios hispanos, porque la comunidad hispana estaba muy enojada con Richard Ramírez. Para nada querían tener a un ilustre, digamos, compatriota, algo que ponía pues en mucha tensión a toda esa población, y paradójicamente tuvo que intervenir la propia policía para evitar que fuera linchado. Es decir, que Richard Ramírez fue salvado de los suyos por la policía para ser luego puesto a disposición de la justicia y responder así a esta macabra ristra de crímenes. Vicente, ¿qué hemos aprendido de una mente como la de Richard Ramírez? Quizá haya una versión positiva en el sentido de la ciencia criminológica. ¿Se aprende algo de estos pájaros de Malagüero? En efecto, en el caso de Richard Ramírez hemos aprendido que hemos aprendido muchas cosas, pero yo probablemente ahora destacaría que algunos asesinos en serie, como es el caso de Richard Ramírez y de otros, utilizan una especie de coartada intelectualoide para explicar sus crímenes. Él, por ejemplo, aseguraba que era un seguidor de la filosofía de Satán, de Lucifer, y en algunos puntos llegaba a explicar que él incluso estaba siguiendo, por así decirlo, una inspiración venida de él. Pero a través de diferentes entrevistas realizadas, en particular de un periodista que escribió un libro acerca de él, él llega de una manera explícita, lo que reproduzco en el libro, él llega de una manera explícita a decir en un momento determinado que en realidad eso es una forma que él tiene también de poder dar sentido a lo que hace. Él utiliza incluso la palabra racionalizar. Algunos asesinos en serie explican sus crímenes por el monstruo que hay dentro de mí. Es el caso de Bundy, en las diferentes entrevistas que da, que también han dado lugar a una bibliografía muy interesante. Bundy explica su proceder por el hecho de que dentro de él surge un monstruo que en un momento determinado llega a apoderarse y a tomar su voluntad. Otros, como Ramírez, lo que plantean es que siguen una serie de filosofía o una serie de inspiración y reconocen
que justamente hay un ser superior por encima de todos, por encima de Dios, que es el mal, representado por Lucifer, y por eso su pentagrama y su desafío: yo soy un ejecutor del mal, y por consiguiente nada me podéis reprochar, porque yo obro su voluntad. Y luego hay una tercera categoría de asesinos en serie que simplemente reconocen que son asesinos, reconoce que ellos obran porque actúan de esa manera o porque necesitan y no utilizan ningún tipo de coartada. Así pues, Richard Ramírez sería uno de los representantes de esa categoría de enviado, elemento divinizado o especial de una entidad superior, pero al mismo tiempo con la suficiente lucidez como para en una conversación personal poder decir: pero en verdad es una forma en la que yo quiero ver esto, porque no siempre estoy seguro. ¿Nunca se arrepienten? Por supuesto que no. El asesino en serie Iker es una persona que busca su auténtica naturaleza. Puede haber una motivación más primaria, más conectada con el crimen. Puede ser el sadismo, puede ser la venganza, puede ser el deseo de ser reconocido, puede ser el placer del control y del sexo, que suelen estar muy unidos. Pero no se trata sino de motivaciones básicas e iniciales que persiguen todos una misma meta: poder escapar de una sociedad, de una vida que les resulta intolerable. Ellos no encajan, se dan cuenta de una manera que quizá todavía no comprendemos bien cuando tienen 20 o 30 años, se dan cuenta que ese tipo de vida no la pueden soportar, y entonces anhelan encontrar un auténtico sentido de la vida, anhelan sentirse plenamente seres individualizados, y lo que encuentran después de fantasear mucho, después de proyectar en su imaginación una y otra vez, después incluso de perseguir o de seguir a las víctimas, planean por fin el asalto final: ahora voy a matar. Y cuando matan a Iker por vez primera descubren algo extraordinario, se dan cuenta que es eso lo que están buscando, y a partir de ahí van a seguir por encima de todo ese anhelo, por encima de todo van a intentar, como antes te explicaba, representar de la manera más fiel posible esa fantasía, porque se dan cuenta que matando sistemáticamente a las personas, ellos se encuentran plenamente vivos, como nunca antes se han sentido. Por desgracia podríamos hablar de muchos casos, de muchos ejemplos de lo negativo, de lo maligno, y de ellos, haciendo de tripas corazón, los investigadores como Vicente Garrido y tantos otros buenos amigos de este programa que nos deleitan y nos sobrecogen al mismo tiempo con su perseverancia, tienen que basarse en ellos también en ocasiones para aprender algo y poder evitar otras actuaciones. Siempre repite eso el buen amigo Paco Pérez Avellán: aprender del crimen para intentar evitarlo. Tenemos además, por desgracia, noticias de otros personajes como el caníbal mexicano, que luego vamos a conocer, que también han convulsionado un poco al mundo, y es que de vez en cuando surgen noticias de estas que son noticias del abismo profundo de la raza humana. Pero podíamos hablar de un personaje del que un día me habló en profundidad mi amigo, que a veces me trae crónicas del lado oscuro y que me dejan temblando, sinceramente, Paco Pérez Caballero. Un día me hablabas de, preparando un programa de televisión, me hablabas de Jeffrey Dahmer, ¿no? Como una película que supera cualquier terror, como Richard Ramírez, nuestro otro personaje, porque este hombre ya no solo mataba, sino que era un auténtico doctor Frankenstein también, y quería revivir, quería zombificar a sus víctimas. Escuchando al maestro Vicente Garrido, pues efectivamente recordaba pues una serie de características. Él ha dicho que efectivamente casi siempre los asesinos en serie son varones, casi siempre están en una franja de edad entre los 20 y los 35 años, aunque lógicamente son reglas generales. Jeffrey Dahmer, como otros asesinos en serie, pues tenía una motivación sexual. Él no se aceptaba a sí mismo, le gustaban los hombres, pero no quería que se supiera, sentía vergüenza de alguna manera. Entonces lo hacía a escondidas. Iba a los lugares de Milwaukee donde se reunían los homosexuales, siempre buscaba varones negros, los llevaba a su casa con algún engaño, ofreciéndoles dinero para retratarles con su Polaroid, hacer una especie de arte erótico. Y una vez allí les ofrecía una bebida que él había preparado. A veces era whisky, otras veces era café mezclado con algún tipo de alcohol, y siempre con muchas pastillas. Una vez drogados, los sometía a una operación macabra que tenía como objetivo convertirles en un esclavo sexual, en un zombie. Él tenía mucho miedo de que le abandonaran, él no quería quedarse solo. Entonces cogía una taladradora, una máquina de taladrar, y mientras su víctima estaba inconsciente les hacía un agujero en el cráneo, para a continuación, con una jeringuilla,
llena de ácido clorhídrico, introducirla en ese agujero y derretirles literalmente el cerebro. Él pensaba que de esta manera podría conseguir que sus amantes nunca se fueran. Algunos de ellos, según su propia declaración, llegaron a dar algún paso por la habitación antes de fallecer, lógicamente. A pesar de todo ello, consiguió que de alguna manera estos zombies no se marcharan nunca de su casa, porque conservaba pedazos, conservaba sus cráneos, conservaba fotografías de estos cuerpos. Cuando la policía entró finalmente allí en la casa de Dahmer, tras localizar a una de sus víctimas, que había conseguido escapar, todavía con las esposas en una de las muñecas, aterrorizado, la policía, sorprendentemente, no creyendo a esta persona que iba medio drogada, lógicamente, medio borracha y por supuesto asustada, no creyéndola, le volvieron a llevar a la casa del carnicero de Milwaukee. Y cuando se presentaron allí, olieron lo que había allí, presintieron lo que podían encontrar y entraron. Bueno, aquello fue una de las imágenes más terroríficas de la historia del crimen. Hablamos con Vicente Garrido, autor de La mente criminal, profesor titular de la Universidad de Valencia, autoridad a nivel mundial de la investigación criminológica. Muchísima gente, por ejemplo, series de gran éxito mundial, Vicente, y procuro rebajar un poco al grado de lo que estamos contando, porque para mucha gente tiene que ser duro escuchar esto, y esto sí que no son suposiciones, ni fenómenos subjetivos, sino son hechos objetivos constatados por la policía. ¿Hay tanta diferencia, Vicente, entre lo que nos cuentan las series como CSI y las formas de llegar a resolver un crimen con lo que os encontráis habitualmente vosotros, con la realidad? Bueno, yo creo que las series CSI y algunas parecidas tienen dos problemas, aunque son justificables en aras, digamos, de la propia estructura dramática del medio. Una es que rara vez los investigadores forenses investigan, están al servicio de los investigadores, de los policías que llevan los inspectores o los detectives en el lenguaje de Estados Unidos, ¿no? Y por consiguiente tienen una contribución muy importante, pero dentro del laboratorio. Sin embargo, en CSI los vemos interrogar, preguntar, visitar a la gente, ¿no? Ese es un primer problema. El segundo problema, Iker, si me permites un poco en tono más ligero, ¿no?, con tanto dramatismo, para rebajarlo un poco, es que ahí los análisis son casi inmediatos, ¿no? Y todo el mundo que está en la investigación forense sabe lo que se tarda en conseguir, por ejemplo, una prueba de ADN, o en analizar con cuidado determinados rastros, o en cotejar determinados eso pasa solo en las películas, ¿verdad, Vicente? Claro, determinados elementos. Como que el periodista entre en la morgue y le den todos los informes y fotografía el cadáver porque le da la gana. Yo digo, eso no lo han dejado hacer en la vida, claro. Claro, ¿no? Es muy sorprendente cómo cualquier marca de una rueda a los 5 segundos se puede cotejar con todas las marcas del mercado y definir precisamente, ¿no? Pero por encima de eso, que son licencias dramáticas, sí que es verdad que hay dos elementos muy importantes y yo creo que están bien representados. Uno, por la propia diversidad de los relatos, aparecen muchas veces diferentes perfiles de delincuentes o de asesinos con sus motivaciones. Es verdad que un poco esquemáticas, pero yo creo que en algunas ocasiones con bastante certeza. Y en segundo lugar, estas series, si están bien hechas, creo que ilustran de un modo dramático el terrible episodio que supone un asesino en serie o un criminal violento. Es decir, esa capacidad de destrucción en las personas físicamente a las que ataca, pero también esa terrible depresión, esa terrible desesperanza, que en el público no haya miedo o terror, sino desesperanza, Iker, porque nos hace preguntar, Dios mío, ¿qué tenemos nosotros los seres humanos para germinar dentro de nuestra especie? Lo está preguntando un sinfín de gente, Vicente, que están llenando el 7640 de preguntas un poco angustiadas, te lo digo sinceramente, porque preguntan muchos si se nace, ¿no? Si todos llevamos eso dentro, y algunos lo desarrollan más por su circunstancia, ¿no?, como diría Ortega, el individuo y su circunstancia, o es algo latente ahí, o que surge, ¿no?, como un chispazo en cierto momento de la vida, una imagen que hiere la sensibilidad hasta transformarnos, a sacarnos eso. ¿Nace o se hace el psico-killer? Mira, el propio Jeffrey Dahmer, en una entrevista que concedió a Newsweek, cuando le preguntó al periodista, ¿qué explicación tienes para tus crímenes? ¿Tú fuiste golpeado, abusado por tus padres? ¿Tú sufriste algún trauma? Y él dijo, poco antes de ser asesinado, puesto que él fue ejecutado por los propios reclusos dentro de la cárcel, él dijo, no, mi padre no tiene la culpa, nadie debe de ser acusado como culpable o como inductor de los crímenes que yo he cometido. Los he cometido y soy plenamente consciente de lo que he hecho. Esto significa
una cosa muy importante, Iker, los asesinos en serie son personas que saben muy bien lo que hacen, lo que pretenden, planifican, sueñan y es más, dedican su vida precisamente a ocultar su auténtica identidad, por eso son tan terroríficos. En España el asesino de La Baraja era un militar, posteriormente un vigilante jurado. Joaquín Ferrandiz, al que tuve la oportunidad de estudiar e investigar y tuve también la satisfacción de elaborar el perfil criminológico que permitió, entre otras actividades, a la Guardia Civil centrar en esta persona la figura del asesino en serie. Era un estupendo vendedor de seguros que tenía una vida muy convencional. Luego, la primera idea, Iker, es que son personas que no son enfermos mentales en el sentido tradicional. Son personas que buscan un ideal que es terrible porque pasa por la aniquilación de los demás. Y en segundo lugar, desde luego que tiene que haber una base genética, y desde luego la hay, porque felizmente no todo el mundo puede ser asesino en serie. De hecho, muchísima gente podría tener incluso graves problemas de conciencia por robar cualquier cosa en un gran almacén. Luego, el asesino en serie es una persona que tiene unas cualidades determinadas que, sin saber por qué, porque esto no lo sabemos todavía, y que en un momento determinado decide que tiene que conseguir hacer realidad una terrible fantasía, y preparado por una enorme capacidad para desvincularse de los sentimientos ajenos, para considerarse no relacionado con la especie humana, se convierte en un formidable y terrible cazador. ¿Está muerta? ¿Tú qué crees? Le ha volado los sesos. ¿Qué hace ahora con ella? Creo que la va a descuartizar. Dios, para eso. Yo no sé por qué escuchando esta música, no sé por qué, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra mente llena de secretos, misterios, recovecos. Fíjate, Carmen, qué cosas. Yo también a veces estaba viendo, no sé por qué, con esta misma sintonía de tesis, ¿no?, que nos pone Juanma Frasquet, un montón de imágenes, ¿sabes de qué? No. De los caprichos de Goya. Cada uno con una música se puede imaginar sus propios demonios, ¿sabes? De los diablos de manos tremendas que aparecen, de las sonrisas, bueno, de esos mundos que, digo esto porque ya imaginaban artistas hace mucho tiempo, esto no es de ahora, de la época del CSI, la criminología viene desde que el hombre es hombre. Por cierto, detenemos mínimamente el ritmo del programa para enterarnos de una noticia de última hora que tiene que ver con la mente criminal. Recordamos que sorteamos, Carmen, 3 libros. De verdad creo que van a ser importantes, ¿eh? Hay mucho que aprender. La mente del criminal, la ciencia contra los asesinos en serie, escrito por nuestro invitado Vicente Garrido. Bueno, pues el caníbal mexicano. ¿Tú conoces algo de esta historia, Paco? Por supuesto, nos ha estado sorprendiendo recientemente y has tenido un final trágico con el suicidio en prisión. Este hombre, este poeta que intentaba inspirarse en la vida real, quería escribir una novela sobre el canibalismo. Y para eso decidió convertirse él mismo en un caníbal. Otra escena del crimen terrorífica, otro lugar del crimen donde se encontraron pedazos de una chica medio cocinados y una mente criminal absolutamente atormentada. Carlos Largo, nuestro compañero, ha elaborado este pequeño reportaje, gran reportaje, para que sepáis que desgraciadamente la mente criminal continúa como ese negativo de lo que por desgracia somos nosotros mismos. El pasado mes de octubre, las autoridades policiales mexicanas detenían en su domicilio del municipio de La Guerrero a José Luis Calva Cepeda, más conocido como el poeta caníbal, un peligroso asesino acusado del homicidio de la que por entonces era su novia, Alejandra Galeana Garavito, a la que descuartizó guardando sus restos mortales en diferentes lugares de su casa. Tras varios días sin tener noticias de la joven, la madre de Alejandra denunció ante las autoridades policiales la desaparición de su hija. Rápidamente comenzaron las investigaciones que dirigieron el caso hacia una concreta dirección, la casa de José Luis Calva Cepeda, última persona en ver a la muchacha con vida. Ante las negativas de José Luis de permitir el acceso a los policías que llegaron a su domicilio, los agentes decidieron avisar al cuerpo judicial, con el fin de poder registrar la casa del que hasta ese momento era el principal sospechoso. Cuando la policía judicial entró en la morada, nadie podía creer el horror que estaban contemplando. La habitación, conformada por sala, baño
recámaras, bastante pequeña. Estaba, no tenía focos, estaba alumbrada con cirios. Las autoridades refieren ahí a algún tipo de cuadro, con imágenes difusas, cirios, unos platos con azúcar, sal, imágenes de alusiones a la muerte. Pero lo más interesante que al ir buscando, las autoridades se dan cuenta del fuerte olor a putrefacción, ¿no? A sangre, a muerte. Entonces, ya cuando logran conectar algunos focos, ya llega la energía eléctrica, la luz, toman en cuenta que en una de las mesas había restos de carne. Posteriormente también en una sartén había restos de carne que estaba siendo freída y también grasa, mucha grasa en esa sartén, ¿no? Fue lo que les llamó la atención. Y al ir haciendo las investigaciones en una caja de cereal encontraron huesos del brazo, ¿no? Y algunos dedos. Ahí en ese momento ya las autoridades empezaban a percatarse de que se trataba de algo anormal. Abren el refrigerador y es cuando encuentran parte del brazo y de la pierna de Alejandra, ¿no? En ese momento todavía no había sido identificada la víctima. Las investigaciones continuaron y muchos de los temores de los policías empezaron a hacerse realidad. Al continuar con las pesquisas, pues ahí ya causó conmoción la noticia. Los peritos comenzaron a peinar la zona, a resguardar la escena del crimen y llegan a la recámara donde había una cuna. Eso también les llamó mucho la atención. Había cuna y pequeños juguetes. Abren el closet, que es hasta donde los lleva el olor, y se encuentran el cuerpo de Alejandra con rasgos de estrangulamiento, pero también ya había sido mutilado del brazo izquierdo y de la pierna, ¿no?, derecha. Entonces, es cuando se percataron de que los restos que había en la sartén y en el plato provenían principalmente del brazo de Elena Garavito. Posteriormente ya encontraron algunas obras literarias de autoría de José Luis Calva Cepeda, como fueron dos libros que son de poemas, que se llama Instintos Caníbales y La Noche Anterior. Estas dos obras fueron clave para las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Dirección de Peritos, porque lograron establecer el perfil psicológico, psiquiátrico y criminológico de José Luis Calva Cepeda, y donde la figura de su madre fue determinante en toda su vida. Según los informes policiales, José Luis Calva Cepeda era un hombre de tendencias suicidas y altamente aprensivo. No había tenido una infancia feliz. Fue vejado en varias ocasiones cuando era tan solo un niño y la ausencia de la figura paternal en el hogar terminó por marcarle en sus futuras relaciones sentimentales con las mujeres que pasaron por su vida. Una vida a la que decidió poner fin hace tan solo 20 días en la cárcel en la que estaba preso al suicidarse con un cinturón. Trágico final para un escritor romántico que parecía haber planificado su muerte hasta el último detalle, incluso en sus últimos textos. Pero hasta él mismo en su obra póstuma ya se asume como caníbal, ¿no? Porque su obra póstuma se llama Caníbal, el poeta seductor, que es una especie de... son 20 capítulos, es una novela descriptiva, donde retoma, según me dijo su abogado, Humberto Guerrero Plata, toma algunos aspectos autobiográficos. Vamos con algunas de las opiniones que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis comentar. Josep de Lleida nos dice, ¿recordáis al carnicero de Rostov o a Zodiac? Enhorabuena, ¿no?, por el programa. Juan Carlos desde Valencia dice que si existe alguna forma de descubrir al psicópata, alguna señal que nos prevenga. Bueno, esto abre una pregunta. Aquí paramos un poco porque abre una pregunta. Tu padre, Paco Pérez Avellán,
de Tal palo, tal astilla, Paco, Sí, sí. siempre dice, y desde hace muchísimos años, desde su primer libro, ¿no? Año 75, si no recuerdo mal, que era Orgía de sangre, del Cortijo, de los Galindos, siempre le he escuchado decir, y muchas veces lo he dicho en esta misma mesa, hay que aprender del crimen, ¿no? Para no caer en los errores. Pero yo pregunto, basándome en eso, ¿podemos hacer algo nosotros, la gente normal? Y le traslado después esta pregunta, evidentemente, a Vicente Garrido. La gente os oye hablar, a los periodistas, criminólogos, especialistas, psiquiatras forenses, pero la gente como nosotros que anda por la calle tranquilamente, ¿puede haber un pequeño código o podemos hacer algo para quizá alejarnos un poco de esa posibilidad de encontrarnos con este tipo de personajes? Por supuesto. Lo primero, una advertencia, aparte de que bueno, yo también tengo muchas ganas de escuchar lo que va a decir Vicente, ¿no? Porque es uno de las grandes referencias, ¿no?, en este campo. Pero, por supuesto, lo primero que tenemos que tener claro es que los psicópatas no son todos asesinos. Un psicópata no es más que una persona que es incapaz de ponerse en la posición del otro. Y hay psicópatas en el trabajo, y hay psicópatas en la carretera, y hay psicópatas en muchos sitios. En la carretera muchos, por desgracia. Muchos sitios. O sea, es decir, el psicópata no es por definición un asesino. Hay algunos psicópatas que acaban convirtiéndose... Que saltan esa última barrera, ¿no? Acaban convirtiéndose en asesinos. ¿Qué podemos hacer, Iker? Muchísimo. Desde luego, la información es poder. Nosotros, los periodistas, tenemos una gran responsabilidad de hacerle llegar a la gente la información. Yo le recomendaría a todos nuestros amigos que se informen, que lean libros como La mente criminal de Vicente Garrido, que vayan a Internet, que escuchen la cadena SER, que vean 4, que vean el resto de los medios de comunicación y que cojan de los sucesos que van sucediendo lo que les puede ser útil. ¿Qué nos puede ser útil en nuestra vida? Esa es la pregunta. Pues muchas cosas. Por ejemplo, no sirve de nada no hablar del crimen. Si hay un violador en tu ciudad, es mejor que lo sepas. Interesante, Paco, porque tú en muchos reportajes te has encontrado con el silencio de una comunidad que no quiere verse asociada a cierto personaje, ¿no? Por ejemplo, y por eso hay un secreto y no se sabe cómo actuó. Muchas veces hemos encontrado en algunos pueblos el rechazo a hablar de un crimen. Porque son pueblos marcados, eso también es verdad. Exactamente, es un pueblo marcado, pero siempre lo decimos, no porque haya ocurrido una tragedia en ese pueblo, significa que sus habitantes sean distintos del resto, pero sí podemos utilizar esa tragedia para evitar que sucedan otras. La gente de a pie, si sabe cómo funciona la mente de un asesino en serie, cómo es la mente criminal, podrá prevenir esos ataques, aunque, lógicamente, nunca al 100%. Consejos básicos como evitar los lugares oscuros, las chicas jóvenes, ir siempre acompañadas a los portales. Eso es terrible, pero cuidado con lo que está diciendo Paco, porque parece de perogrullo, pero es que la gente pero tiene que oírlo. Además, más que salir a la calle, que muchas veces lo hemos comentado, muchas. A lo mejor cuando sales del cine de la última sesión de altas horas de la madrugada y ves a una chica pasando sola por un descampado a las 3 de la mañana. Y chicas muy jóvenes, ahorrándose el dinero de un taxi por tomarse una copa, eso se ha vivido. Igual la labor de ahora hablar a tantos cientos de miles de amigos, que por cierto, gracias por el EGM una vez más, 7 temporadas, pero ¿qué pasa? O sea, es importante decirlo, porque hay cosas que son básicas. Estás poniéndote más en peligro, ¿no? No se puede tener miedo, Iker, pero a veces nos confiamos. Hay que ser prudentes. Por ejemplo, a Sonia Caravantes la pudo matar Tony King, porque sus amigos la dejaron a unos metros de su casa. Si esos chicos hubieran tenido en la cabeza esta información, hubieran sabido que efectivamente hay depredadores sexuales que te están esperando, que hay asesinos, que hay ladrones, que hay violadores, quizá se hubieran acercado hasta la puerta con ella, hubieran visto cómo entraba y Sonia no hubiera muerto. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, siempre ha tenido en la cabeza el padre de Sonia, con el que yo he hablado muchísimas veces. Efectivamente no nos podemos echar la culpa, porque esos chicos no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido, pero sí podemos utilizar esa experiencia, de conducta, ¿no? Efectivamente, podemos usar esa experiencia para que no vuelva a suceder, para que si tú puedes esperar a que tu compañera, tu amiga, entre en su casa, cierre la puerta, el taxista, que lo hacen muchísimas veces. Muchísimos, de verdad que sí, y sobre hay que todo, darle las gracias porque cuando eres chica y te dejan en el portal por la noche, siempre, a mí por lo menos me lo han hecho, esperan a que entres para que no tengas ningún problema. En el caso de los chicos también, es decir, no hay que tratar de que las personas que tienen mayor riesgo, por ejemplo, gente que vive en zonas más oscuras, más alejadas de los lugares donde hay movimiento, pues sean las primeras en que el resto del grupo las deje. No nos cuesta nada muchas veces acompañar, y por pereza, por confianza, en fin, pues dejamos que haya ese pequeño riesgo que puede convertirse en un riesgo fatal.
Vicente, te traslado la pregunta que creo que es importante, ¿verdad? Sí. Y es muy importante que esta noche, y está escuchándonos muchísima gente, y más en estas fechas que empiezan ya a ser de fiesta, de movimiento. Claro, luego te das cuenta de la función que tenemos, ¿eh? No todo el mundo puede decir cosas que dice, bueno, son lógicas, bueno, pero hay que decirlas a todo el mundo y con un gran altavoz. Y podemos evitar algo. Yo no sé si puedes añadir, ¿no?, tu visión a esto, que mucha gente, Vicente, está muy preocupada. Con mucho gusto, Iker. Bueno, en primer lugar, explicar un poco lo que ha comentado muy bien Paco, como siempre, en sus estupendas explicaciones. Precisamente una de las grandes dificultades de la prevención del asesinato en serie es que, por una parte, es un terror tan inexplicable que, como una medida de preservación de lo que es nuestra vida cotidiana, de aquellas pequeñas cosas que conforman nuestra rutina y que hacen que con sus sinsabores y alegrías la vida sea predecible día tras día, no queremos pensar que eso pueda efectivamente, como decía muy bien Andreu Martínez Pro en mi libro, que eso pueda ocurrir. Entonces hay una prevención psicológica natural de decir, esto no va a ocurrir. Claro, frente a eso efectivamente está esa realidad. La realidad de la persona, puesto que el asesino en serie, por definición, mata a personas desconocidas. Está la realidad de que puede ocurrir que te ataque de una manera totalmente sorprendente. Entonces yo diría que hay básicamente dos formas de prevención. En función de dos grandes categorías, podrían ser más complicadas, pero creo que ahora brevemente estas dos son las más importantes. Uno, está el asesino en serie, que te ataca de manera sorprendente, súbita, relampagueante. Es el asesino de la baraja, atacando a cualquiera que en un momento determinado decide que va a ser su víctima. Es Richard Ramírez, son otros muchos. Frente a esto, la única posibilidad es tener un poco de suerte, eso desde luego, y también, efectivamente, seguir estas medidas que habéis comentado muy bien. Tomar medidas de precaución, procurar estar protegido la mayor parte del tiempo y correr el mínimo riesgo, porque no hay otra posibilidad, puesto que el mal, la destrucción total y absoluta, y quizá incluso la tortura, viene de una manera sorprendente e inesperada de alguien al que tú nunca lo has visto. Lo hemos oído antes, Iker, en esa voz que has puesto de Richard Ramírez, cuando él decía, algunos asesinos en serie matan a desheredados, a gente sin techo, otros buscan a chicos jóvenes. Él estaba explicando que algunos se especializan en determinados puntos, pero otros incluso pueden matar a gente de manera indiscriminada, como de nuevo el asesino de la baraja. Y luego hay otros asesinos, Iker, como Ted Bundy, que en muchas ocasiones contactan con ellas, las seducen, las engañan y cuando están desprotegidas las matan. Ted Bundy tenía un sistema favorito, era fingir que él estaba cojo, tenía una pierna rota, pedir a una chica siempre universitaria, siempre atractiva, siempre con la raya en medio, que le llevara los libros o le cargara algo a su coche, el temible y terrible Volkswagen Escarabajo, y una vez que la persona estaba introducida, él la golpeaba, la metía en el coche y luego la llevaba y la secuestraba. Frente a eso, y que la única posibilidad es utiliza tu intuición, claro. Siente como esa persona te está enviando una energía que es muy especial, mírale a los ojos, esa persona está buscando algo, utiliza tu intuición, no corres el riesgo. Algunas mujeres salvaron la vida porque cuando llegaron al coche le dijeron, lo siento, no puedo hacerlo, y se marcharon. Esa intuición existe, ¿verdad, Vicente? Seguro, hoy en día sabemos que es un conocimiento real. Hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento consciente, el que es procesado y analizado por el neocórtex, el lóbulo frontal, el pensamiento lógico. Luego hay un conocimiento que está procesado por el sistema emocional, todo el sistema límbico, la amígdala, que no llega a ser consciente, pero que es un conocimiento plenamente real. A eso le llamamos intuición. Y en mi libro, La mente criminal, y en otras investigaciones e informes, aparecen multitud de casos en que la intuición, ese reconocer al enemigo, ese reconocer al matador de una manera intuitiva debajo de la piel, te ha salvado. Estamos aprendiendo mucho, Vicente, y hay mucha gente que, sobre todo gente joven, somos más temerarios que antes. Las barreras que, por ejemplo, abre Internet, ¿no?, de comunicarse con desconocidos, ha generado un campo de cultivo muy bien abonado para estos depredadores. Tú, ante estas mismas fechas que tanta gente cometerá imprudencias, ¿no?, hay que decirlo, ¿hay alguna norma básica más que la que ha podido contar Paco, por ejemplo, de, evidentemente, ¿no?, lugares oscuros, pero claro, es que luego la gente lo ves que lo hace, sin ningún tipo de pudor a veces, como pensando que nunca va a pasar, ¿no? Sí, por supuesto, y que yo creo que en esta época, como tú bien has planteado, donde los contactos ocasionales son tan abundantes y tan frecuentes porque la socialización y el hecho de juntarnos
en contextos urbanos donde hay tantas oportunidades para que exista ese hueco, ese momento, ese contacto, ese lugar oscuro donde nadie ve y en un momento determinado ya no existes. Eso desde luego es un problema, pero también es un problema la ingenuidad con que algunas personas se dejan seducir por identidades falsas a través de Internet y toman contacto con personas que en absoluto son lo que han fingido ser a través de Internet. Y déjame decir esto, Iker, muy claramente, porque es algo que creo, y otras personas que trabajan conmigo también, y otros investigadores. Internet es un suculento plato de comida para los psicópatas, porque justamente si hemos definido a un psicópata como el camaleón, como aquella persona que a través de la máscara utiliza precisamente sus ardides para demostrar su auténtica naturaleza, que es justamente el control y la violencia. Internet justamente lo que permite es eso con una absoluta comodidad, es la máscara tecnológica al servicio en aquellas personas que desean hacerlo al servicio del mal. ¿Qué razón tiene, sobre todo, esas personas que se sienten solas y están en el ordenador deseando conocer gente y quedan muchas veces, quién sabe si con un demente como estos? El asesino de La Baraja fue a mi clase en el instituto y era un chico normal. Nadie imaginaba lo que iba a hacer, nos dice Javi desde Puerto Llano. Soy Juanra de Valencia. Estuve más de 2 años trabajando con un compañero que descuartizó a su mujer embarazada y nunca sospeché nada. ¿Qué me podéis decir del asesino del ajedrez, que quería asesinar a tantas personas como Casillas tiene el ajedrez y casi lo consigue? Nos dice Rosy. ¿Conocéis este caso? Pichushkin, sí, un caso reciente que además es muy sorprendente porque él le ha caído una enorme pena de prisión, pero estaba muy decepcionado, no por estos años, sino porque no consiguió que le echaran en cara todos los asesinatos que él decía haber cometido. Como le pasaba al Arropiero, ¿no? Que quería ser, alcanzar un récord. Decía que había matado a 63 personas y solo le condenaron por 48, y esto para él ha sido una enorme decepción. Es lo que estaba diciendo Vicente. Él lo que está intentando es obtener ese poder, ese objetivo, esa fantasía, que en este caso pues se manifestaba físicamente a través de un tablero de ajedrez. Por eso estamos viendo últimamente noticias que a mí es que me espantan los números, las cifras, alcanzan cotas que es que yo me parece ya algo inhumano. Todo es inhumano, pero esto ya es escandaloso. Noticias de última hora que hablan de 492 víctimas. 492 personas son las que al parecer ha podido matar Julio Santana, que además este hombre está en algún sitio del planeta y no sabemos dónde, está suelto. Dicen que después de matar a cada una de sus víctimas empezó a los 17 años porque le pagaban una cantidad de dinero. Dice que siempre ha matado por dinero, por necesidad, y después de matar a su primera víctima dijo que no lo volvería a hacer, pero era una familia muy pobre y siguió matando hasta 492 personas. Dice que después de cada una de esas muertes rezaba 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros. Y fíjate, palabras suyas que ha recogido en un libro un periodista que al parecer mantiene el contacto con él, pero no quiere decir el sitio donde está escondido. Palabras de Julio Santana: al principio soñaba con los muertos constantemente, pero llegó un día en el que entendí que era parte de mi profesión y lo asimilé. Bueno, pues el periodista, desde luego, debería decir de inmediato dónde está este individuo, ¿no? Si no, no le puedo llamar ni periodista. Lester Cavalcanti se llama el periodista. Pues muy bien, no merece la pena llamarse periodista, un hombre que sea donde se esconde un asesino de este calibre, ¿no? Evidentemente. Vicente, me gustaría ser positivo dentro de este mundo, que también se puede. Es decir, ¿cuál es el gran hallazgo de la investigación criminal, en tu opinión, de los últimos tiempos, ¿no? Lo que está siendo más útil para comprender un poco y aprender de este mundo y defendernos al mismo tiempo. Bueno, yo creo que 3 cosas. 2, vamos a llamarles físicas, y una psicológica o criminológica. Las 2 físicas, sin duda, desde el punto de vista de la investigación forense, fue la dactiloscopia y posteriormente el ADN. La dactiloscopia es la gran herramienta todavía hoy, Iker, aun cuando nuestros oyentes piensen que ha sido... Sí, que les suena como decimonónico, ¿no? Muy antiguo. Exacto, efectivamente, aunque nuestros oyentes piensen que ha dejado ya de ser importante en comparación con el ADN, en absoluto. Son muchísimos más los crímenes que son resueltos por las huellas dactilares que por el ADN. En todo caso, el ADN puede llegar a confirmar, para asegurar la condena del sujeto, pero desde el punto de vista de la investigación policial, las huellas dactilares. El ADN sería la segunda, desde el punto de vista físico, para destacar, y luego destacaría el perfil criminológico, la capacidad que en los últimos años los criminólogos
e investigadores, porque muchos policías, felizmente, y muchos inspectores en España han desarrollado también importantes estudios y son expertos criminólogos, han tenido la oportunidad de definir una serie de pautas o de reglas o de normas, en definitiva, de conocimientos para poder interpretar los elementos no materiales de la escena del crimen, porque la ciencia forense, por así decirlo, tradicional, dactiloscopia, etcétera, lo que hace es analizar las huellas materiales, es un fluido corporal, es un cabello, etcétera. Pero el asesino también deja unas huellas psicológicas o comportamentales. ¿Cuáles son estas? Las decisiones que toma, los actos que toma. Cuando un asesino decide tapar la cara de la víctima, está tomando una decisión. Cuando un asesino ataca a un perfil determinado de víctima, está tomando una decisión. El asesino deja algo en la escena del crimen, sus actos, y se lleva algo también de la escena del crimen. ¿Qué es lo que se lleva? El impacto de ese crimen. Cada uno de los crímenes que comete ejerce sobre el sujeto un impacto. Una persona nunca es la misma después de haber matado a otra, aunque esté preparada a través de sus fantasías y de sus motivaciones más profundas para matar. Y en efecto, pues, se produce esa interacción en la escena del crimen entre lo que el sujeto aporta y lo que se lleva. A veces se lleva cosas físicas y por eso lo podemos rastrear. Hay una mancha de sangre del asesino en su camisa, etcétera. Pero muchas veces también se lleva cosas. Por ejemplo, el asesino de La Baraja dijo cuando se entregó: ya no quiero estar más tiempo sometido a esta presión, ya he demostrado que soy suficientemente inteligente, ya he demostrado que a la policía, a ustedes les puedo ganar. Se había llevado, cada vez que había cometido el crimen, una baza para su ego. Cada crimen había conseguido un propósito y al final, a través de la presión, puesto que la policía estaba muy detrás, llegó a decidir que la partida había terminado, que él había ganado y por consiguiente que su ciclo criminal había terminado. No creamos que todos son hombres. Ha habido casos de mujeres asesinas en serie. Uno de los más extraordinarios es el de esta mujer que vais a escuchar. There's no chance upstairs in keeping me alive or anything, 'cause I'd kill again. I have hate. Se trata de Eileen Wuornos. Esta mujer nació en Rochester, en Michigan, el 29 de febrero de 1956. Tuvo una infancia difícil, ya que sus padres adolescentes se separaron antes incluso de que naciera. Fue adoptada por sus abuelos maternos y cuando tenía 6 años sufrió un accidente que la quemó gran parte del rostro. A los 15 años se queda embarazada y entrega a su hijo a un orfanato. Empieza a trabajar como prostituta y sus entradas y salidas de la cárcel son continuas. Es acusada de robo, de conducir ebria, de disparar una pistola del calibre 22, de diversas agresiones e incluso de intentar cobrar cheques falsos. A finales de 1986 conoce a Tyria Moore y se hacen amantes. Los delitos se multiplican y poco a poco Eileen se va haciendo más agresiva y siempre lleva en su bolso una pistola. Utilizará este arma por primera vez el 30 de noviembre de 1989. Su primera víctima fue un electricista llamado Richard Mallory. Fue hallado en un bosque cercano a Daytona Beach con 3 disparos en el pecho efectuados por una pistola calibre 22. El 1 de junio de 1990 otro hombre es hallado muerto cerca de Tampa. 6 disparos de una pistola, de nuevo del calibre 22. Y pocos días después aparece en las mismas circunstancias David Spears. En noviembre de 1990 ya son 9 los hombres asesinados con el mismo modus operandi en el estado de Florida. Pero la policía posee muchos testimonios e incluso retratos robot de 2 mujeres que son las presuntas asesinas. Definitivamente se cierra el cerco cuando Eileen intenta vender algunos objetos personales de sus víctimas y así es detenida el 9 de enero de 1991. Un año más tarde, un jurado declaró a Eileen culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciada a la pena de muerte. Esta se cumplió en el otoño de 2002. Recordarán muchos el papel de Charlize Theron en la película Monster, ¿no? Paco, brevísimamente, porque quiero también hacer la pregunta a Vicente. ¿De España se recogen muchos casos, muchos actuales, que igual no tuvieron la repercusión, parece mentira, pero de otros tiempos, donde un caso como el de Jarabo, pues copaba todas las portadas durante muchos días, cosa que ahora es imposible? De España, ¿qué caso y por qué, muy brevemente, casi en titulares, elegirías de tu archivo personal, lo que has podido investigar, lo que te ha impresionado? Bueno, hay muchísimos, efectivamente, pero en titulares, por ejemplo, un tema que yo creo que también le gusta mucho a mi amigo Vicente Garrido, que es el del asesino del Puchet. Un tema muy reciente, que además trata Vicente en La mente criminal, que es un personaje interesantísimo, que además creo que está de acuerdo conmigo en que efectivamente hubiera seguido matando
ya que estaba perfeccionando este método al que se refería Vicente. Y algo nos recuerda, Vicente, a Ted Bundy en el hecho de que parece que elegía a las mujeres de forma casi milimétrica, ¿no? Exacto, es un hombre muy peculiar, el asesino del parking, porque de hecho él tenía una deuda pendiente. Él es un asesino sádico, él se venga, hay una enorme ira. Él es un hombre que viene del barrio de La Mina, trabaja en una fábrica nocturna. Durante un año alquila un caro piso en el Puget, lo tiene que dejar porque no tiene dinero. Consigue pagar 1 o 2 meses un parking donde vive, en la calle del Puget, pero ya no puede vivir más tiempo ahí. Entonces él genera un odio extraordinario. Él no puede ser nunca lo que él quiere ser. Antes, fíjate, que he comentado que el asesino en serie mata porque quiere ser una persona diferente a quien es. Él no puede ser alguien de la sociedad media, él no puede nunca relacionarse con esas mujeres que ni siquiera la mirarían en un supermercado. Y él, por encima de todo, está dispuesto a demostrar a esas mujeres que tiene poder, que ahora, cuando estén en sus manos, comprenderán quién manda. Y por consiguiente lo que va a hacer es desarrollar un perfil de mujer de media edad, culta, bien vestida. Las va a esperar, las va a acechar en el parking y les va a someter a una terrible tortura durante 20 minutos, durante media hora. Las va a estar golpeando con un martillo, con un pico, las va a asfixiar, las va a tapar, las va a encadenar con los pies a la barandilla del parking, las va a atar con las esposas, porque durante todo ese tiempo el sadismo le está provocando lo que él estaba buscando. Por fin él es el dueño, por fin él es alguien en el Puget. Esa es la terrible historia de este hombre que estaba esperando un tercer asesinato cuando la policía finalmente le detuvo. Madre mía, qué casos y qué cercanos, ¿verdad? Hay que dar ya los ganadores de ese libro, Carmen, que nos ha impresionado, que recomendamos desde luego, y hay que decirlo, escrito por Vicente Garrido, profesor de la Universidad de Valencia, toda una autoridad que hace que nos sintamos muy orgullosos de tener amigos en la nave del misterio que nos pueden dar de vez en cuando, ¿no?, estas lecciones que sobrecogen, pero a un mismo tiempo tienen elementos para aprender y para prevenir. Pues vamos a dar esos 3 ganadores de La mente criminal, la ciencia contra los asesinos en serie, publicado por Temas de Hoy y escrito por nuestro invitado Vicente Garrido. El primero de ellos es para José Carlos de Murcia, que nos dice: Dahmer además era caníbal, se comía algunos bíceps de sus víctimas. Estefanía gana otro libro y nos dice que el lunes un hombre mató a su hermana e hirió a 3 vecinos en un pueblo de Badajoz. La noche anterior mató a perros de sus vecinos. ¿Qué pasó por su mente? Y el último de los libros es para Alex, desde Valencia, que pregunta si existen estudios científicos respecto a los asesinos seriales en los que el ADN los predisponga a sus crímenes. Ahí están nuestros libros. Paco Pérez Caballero, como siempre, amigo, por fortuna, para aprender, y por desgracia, por encontrarnos con el espejo oscuro del ser humano, seguiremos haciendo crónica de sucesos. Un abrazo, amigo. Por supuesto, muchas gracias, Iker. Un abrazo, Paco. Vicente Garrido, como decimos, una autoridad mundial, hay que decirlo. Me hace mucha ilusión que seas amigo de la nave del misterio y que demuestres que los grandes científicos, investigadores de verdad, siguen muy preocupados para intentar detener todo esto. Ahora además que la gente está muy sensibilizada. Que pases unas muy felices fiestas, mucha suerte, y en el 2008 haremos muchas cosas, ¿eh? Muchas gracias Iker, Carmen, y para mí ha sido una enorme satisfacción estar aquí, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Se encontraba Vicente Garrido, el doctor Vicente Garrido, en compañía de José Emilio y Julio Riesco en los estudios de la cadena SER en Valencia. Gracias a ellos ha sido posible esta noche de aprendizaje. Y mañana mucho más. Mañana tertulia, mesa de redacción con muchísimas cosas. Por cierto, mañana lo diremos, seguiremos con las 7 maravillas del mundo del misterio. Podéis seguir votando. El domingo y Cuarto Milenio, pero el martes también. Si es que no nos perdemos una Navidad. Martes es 25, ¿verdad? Martes 25, a las el 10. día de Navidad, sobre Pero las 10 de la noche. Con cosas que nadie ha visto nunca. No, la verdad es que va a ser fascinante ver esa otra vida de Jesús. El otro Jesús, ¿eh? De momento, y hasta esas fechas, felices Navidades y ante todo procurad ser muy felices. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER.